Perfecto, bueno. Nuevamente los saludo. Mi nombre es, primero que todo me voy a presentar, mi nombre es Jason Esteban Peña Díaz. Soy tecnólogo en radiología de imágenes diagnósticas con una experiencia de 10 años de servicio en diversas áreas. Trabajo en resonancia magnética, en tomografía y en hemodinamia intervencionismo. Adicionalmente, soy docente universitario de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá, Colombia. Me gustaría escuchar rápidamente eh, sus nombres, si son tecnólogos, de qué país son ustedes, antes de iniciar para conocerlos. Entonces, no sé, iniciemos por la colega Silvia Jimena Quispe, que está conectada. Tienes acceso al micrófono. Si te podrías presentar rápidamente para conocerlos. Sí, buen día, mi nombre es Silvia Quispe, soy del país de Perú y tengo 3 años de experiencia en tomografía. Gracias, estimada colega. Saludos a los colegas de Perú desde Colombia. Kate Capachón. Kateca, ¿estás ahí? Estimada Julia Echeverría. Hola, ¿qué tal, Jason? Buenos días, estimados colegas, buen día. Yo les saludo desde el país de Guatemala. Actualmente, pues, me he desenvuelto muy poco en tomografía y pues esperamos que podamos aprender un poco más contigo y los demás acá, Jason. Gracias, mi estimada colega. Saludos a todos los colegas de Guatemala. Juan Espinosa. Buenos días, les hablo desde Venezuela. Mi nombre es Juan Espinosa, licenciado en radioimagenología, con 4 años de experiencia en tomografías contrastadas. Actualmente estoy con un equipo Somaton Emotion de 16 cortes y bueno, trabajo con General Electric de 64, entonces el cambio ha sido un poquito brusco porque obviamente tenemos tiempos de adquisiciones distintos, entonces bueno, aquí Claro. estamos para seguir aprendiendo. Gracias. Excelente, estimado Juan. O sea, Saludos. estás operando ahorita el equipo que les estaba compartiendo, ¿cierto? Correcto. Vale, excelente. Bueno, un gusto, colega, y saludos a todos los colegas de Venezuela. Luz Dari, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jay, buenos días. Mi nombre es Luz Dari Díaz, soy de Villavicencio Meta, aquí en Colombia, y pues llevo un año de experiencia como tecnóloga y solamente llevo de experiencia en rayos X y en mamografía. Me gustaría aprender mucho la parte en tomografía. Excelente. Bueno, un gusto, Luz. Un gusto y saludos a todos los colegas de Villavicencio. Alfonso Velasco. Estimado Reino, ¿estás ahí? Sí, aquí andamos, mi hermano, escuchando la plática y a todos los demás colegas. Los saludo desde México, Distrito Federal, con más de 15 años en tomografía y 20 en rayos X. Excelente, estimado colega. Tienes una gran trayectoria. Saludos a todos los colegas de México, saludos a toda la comunidad de radiología, un gusto, me complace saludarlos desde Colombia. Bueno, vamos a abordar una plática, una clase, en este caso de angiotomografía. Vamos a abrir nuestro pizarrón, vamos a construirla desde los fundamentos básicos, fundamentos técnicos básicos, hasta la aplicación de ellos en angiotomografías, decisiones que debemos que tener en cuenta previas y posteriores al examen. Vamos a hablar de recomendaciones personales en base a la literatura y a mis años de experiencia en esta área. Entonces, el tema es angiotomografía, angio-TC con protocolo para TEP. Listo.
Inicialmente llega el paciente a nuestro servicio. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Inicialmente recibimos lo que son las órdenes médicas, la autorización, la historia clínica. ¿Qué debemos hacer, colegas, apenas llega nuestro paciente? Realizar la previa anamnesis. ¿Estamos en lo correcto? ¿Por qué es importante realizar la previa anamnesis? Porque es allí donde vamos a observar el objetivo del examen, el objetivo clínico. ¿Por qué le envían el examen a mi paciente? ¿Cuál es el motivo, la razón de que le soliciten ese estudio a mi paciente? Y es muy importante siempre realizar la previa anamnesis. Permítanme, ahí está compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, ahí están viendo, listo, perfecto. En la previa anamnesis nosotros vamos a evaluar el motivo de la solicitud, motivo de solicitud, antecedentes clínicos, antecedentes alérgicos. Permítanme, admitimos. Voy a dejar a uno de moderador, a uno de ustedes de moderador, para que me ayuden a aceptar a las personas que van llegando, ¿les parece? Voy a dejar a dos personas. Voy a dejar a Luz Dari. Ahí está como coanfitriona para que pueda aceptar las personas, y voy a dejar a Rino también. Eso, para que me ayuden aceptando las personas que van llegando. Voy a dejar a Julia también. Perfecto. Así no me desconcentro y ustedes me ayudan a aceptar las personas que se van uniendo. Listo. Entonces, importantísimo, la previa anamnesis estaba acompañada de el motivo de solicitud, antecedentes clínicos, antecedentes alérgicos. ¿Por qué? Porque vamos a administrar medios de contraste, ¿cierto? Y como vamos a administrar medios de contraste, es importante los laboratorios clínicos. Perfecto. El más importante en este caso es la creatinina sérica. Ese es el laboratorio más importante. Listo. Posterior a esto, antes de realizar cualquier estudio contrastado, es importante evaluar la función renal de mi paciente. Ahora les hago una pregunta abierta. ¿Cómo medimos o cómo nos aseguramos de la función renal del paciente? ¿Quién me pueda dar ese aporte? ¿Cómo se mide la función renal de mi paciente o cómo me aseguro que la función renal de mi paciente sea óptima? ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Qué laboratorio es importante o qué fórmula es importante? Colegas, cualquiera, ¿quién me puede dar ese aporte? A ver, tocará dedocráticamente. A ver, por ejemplo, Juan Espinosa. ¿Qué laboratorio o qué cálculo se debe hacer para evaluar? ¿Cómo evaluamos la función renal, Juan? ¿O cómo la evalúas desde tu centro? Julia, Kate, Silvia, Luz, Génesis. Rino yo sé que sabe, entonces. Si en 5 segundos no responden, va a responder Rino. 5, 4. Jay, Dime. ¿eso se hace por la tasa de filtración glomerular? Excelente, la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿por qué es importante la creatinina sérica?
Según las guías como la ACR, las guías CESUR, mencionan que el cálculo más exacto para medir la función renal de nuestro paciente es por medio de la tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Este valor se saca con la creatinina y otros datos de nuestro paciente. Entonces, existen dos fórmulas. Pues existen más, pero las fórmulas más asertivas son las que les voy a dar. Más asertivas. ¿Listo? Ahora sí, dos fórmulas. En adultos, se debe calcular con el CKD-EPI y en niños con la fórmula revisada de Schwartz. Esto se escribe como así, Schwartz. Creo que se escribe así. Listo. En adultos se estima con el peso, con esta fórmula, con el peso, la creatinina, la raza y género. En niños, la fórmula revisada de Schwartz es más personalizada y nosotros debemos anotar la longitud exacta de nuestro paciente, en este caso, pues del niño. ¿Listo? Dependiendo de este valor es que nosotros tomamos decisiones. Normalmente el valor normal está por encima de los 60, ¿listo? Una función renal, una lesión renal o mala función renal leve o moderada está por encima de 30 y un fallo renal está por debajo de los 30, ¿vale? Entonces estos pacientes ya tienen un factor de riesgo muy alto, entre 30 y 60 son un factor de riesgo moderado o leve, ¿listo? Esto es muy importante porque estos pacientes hay que hidratarlos. ¿Por qué? Porque según las guías mencionan que ninguna profilaxis farmacológica ha demostrado protección contra una lesión renal aguda posterior a la inyección de medio de contraste. Lo mejor que podemos hacer es hidratar a nuestro paciente. ¿Cuál es el mejor método de hidratación? No es solamente el oral, sino intravenoso, ¿vale? Entonces, en pacientes con factor de riesgo, es importante hidratarlos. ¿Quién va a hacer la hidratación o quién la va a sugerir? El médico que se encuentre en el servicio. ¿Por qué? Porque hay pacientes que por sobrecargas hídricas no se pueden administrar líquidos, ¿sí? Pacientes con cardiopatías congénitas, porque esto presentaría un riesgo. Entonces, lo que es la hidratación intravenosa debe ser personalizado por el médico, ¿listo? Dependiendo la clínica del paciente. Bueno, esto es muy importante. Entonces, es lo que tenemos previo antes de realizar cualquier estudio contrastado. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos ahora a identificar el tipo de equipo que nosotros tenemos. En este caso, vamos a hacer la referencia a un tomógrafo de poca cobertura. En este caso, vamos a hablar del de 16 filas de detectores o cortes. ¿Vale? Permítame que por aquí vi que estaban preguntando cositas. Ah, no, ya, valor de la creatinina, listo. Listo. ¿Qué pasa con este tipo de equipos? Son los que presentan mayor índice de errores. ¿Por qué? Normalmente en la literatura nosotros encontramos dónde es que se debe ubicar el ROI, con qué caudales, pero resulta que estos equipos son críticos por el tiempo en que tardan en adquirir un estudio, ¿vale? Este equipo va a tardar en iniciar la adquisición y va a tardar en adquirir, entonces hay que tener en cuenta cómo está configurado el protocolo. Entonces vamos a ver qué parámetros técnicos son los que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar este tipo de estudios. El más crítico, el tiempo de adquisición. Entonces, parámetros técnicos. ¿Qué parámetros técnicos inciden directamente en el tiempo de adquisición? ¿Quién me puede dar ese aporte? ¿Quién me puede dar ese aporte? ¿Qué parámetros técnicos inciden en el tiempo de adquisición? Sin miedo, que aquí lo que vamos a hacer es organizar conocimientos, conceptos
y familiarizarlos, configurarlos. Juan, te escucho. Entre los parámetros técnicos de adquisición de imagen, dices tú. Sí, ¿qué parámetros técnicos inciden en el tiempo de adquisición? Ok, la fracción de eyección del paciente, el caudal y el PCI. No, pero eso es en cuanto a la inyección, pero Okay. vamos a hablar es de la configuración del equipo, porque La acuérdate que configuración. un factor de riesgo es el tiempo de adquisición y tenemos que pues equilibrar los parámetros técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros técnicos son los que inciden en el tiempo de adquisición, ¿no? Perdón. El pitch, el desplazamiento de la mesa. El pitch es el mismo desplazamiento de la mesa con relación al tubo. Con relación al tubo. Y el tiempo de giración del tubo. Ahí van dos, falta uno que es el más importante. ¿El grosor de corte? El grosor de corte. El grosor de corte no, en lo absoluto no, porque nosotros hacemos adquisiciones volumétricas. El grosor de corte incidía cuando teníamos los tomógrafos de un corte. Un corte. Ahorita no, ahorita el grosor de corte, ahorita los vamos a ver. Lo que incide es lo que nos dijo la estimada colega Julia, la cobertura del detector. ¿Cuántos detectores tengo activos en mi equipo y que van a recibir toda esa información? ¿Vale? Este es el más importante. Los equipos de 16 cortes normalmente tienen dos coberturas, una pequeña y una grande. La pequeña es para estructuras, valga la redundancia, pequeñas como cráneo, órbitas, senos paranasales, cara, oídos, manos, articulaciones, para estructuras pequeñas. Esta cobertura me permite reconstruir fino, por debajo de 1 milímetro. Las coberturas grandes me disminuyen el tiempo de adquisición significativamente, pero no me dejan reconstruir fino. Lo mínimo que me dejan un equipo, por ejemplo, General de 16 cortes es de 1.25. En el equipo que tú tienes, Juan, lo mínimo que te deja es de 1.5 cuando eliges la cobertura más amplia. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a equilibrar parámetros, a tomar decisiones, cómo vamos a relacionar los parámetros dependiendo las características clínicas de mi paciente. Lucy, ¿vas a decir algo? Sí, entonces serían los tres, sería el tiempo de rotación de gantry, el pitch y la tercera, ¿cuál es? ¿Y la última? La cobertura del detector. Cobertura. Entonces, inicialmente la cobertura es el más importante, cobertura del detector, el pitch y el tiempo de rotación helicoidal o del tubo. Eso va a variar el nombre, ¿listo? La cobertura del detector en otros equipos la encuentran como colimación, ¿listo? Perfecto. Permítame un segundito, voy a hacer aquí una pregunta a una estimada. Qué pena que es que me llegó aquí un estudio, un cráneo, pero ya me van a ayudar, no pasa nada. Listo. Estos son los parámetros que influyen en el tiempo de adquisición. Ahora, en cuanto a la radiación, a la calidad de la imagen, lo que va a afectar es el kilovoltio pico y el miliamper segundo, ¿vale? Y en la resolución espacial, el grosor de corte con el intervalo entre cada corte, pero eso ya es un postproceso que nosotros podemos hacer. Listo. Entonces, estos son los parámetros más importantes que van a incidir directamente en el tiempo de adquisición. Estimados moderadores, por favor, admitir las personas que van llegando. Gracias. Perfecto. Vamos a hablar ahora de los parámetros técnicos. Entonces, en este estudio y en este equipo, para disminuir el tiempo de adquisición, que es lo más importante, tener un tiempo de adquisición entre 6, 9, máximo unos 12 segundos, debemos elegir la cobertura más amplia. Pero ¿qué pasa con la cobertura más amplia? Que me va a quitar un poco de detalle, acuérdense, porque no va a poder reconstruir fino.
vamos a perder un poco de detalle. El tiempo de adquisición, la velocidad nos va a quitar también detalle, ¿vale? Pero entonces hay configuraciones, límites. Para eso es que nosotros debemos aprender cuál es el límite de cada parámetro técnico que vamos a modificar. Normalmente el pitch, para que sea una hélice continua, debe ser de 1.0, ¿cierto? Pero en ocasiones, por temas de que nos quede bien nuestro estudio, en este tipo de equipos como la adquisición debe ser rápida, porque las pulmonares se contrastan muy rápido y se nos puede lavar el estudio, debemos aumentar este tiempo, ya sea un pasito, o sea, como a 1.2, creo que lo dejan otros equipos, máximo hasta 1.5 es lo que menciona la literatura. ¿Por qué? Después de ese 1.5 podemos obtener artefactos de volumen parcial y vamos a perder mucha información y no va a ser diagnóstico nuestro examen, ¿vale? Entonces, estos son los pitch que podemos utilizar, 1, 1.2, máximo hasta 1.5, ¿vale? Entre más aumentemos el pitch, menor va a ser el tiempo de adquisición, ¿listo? Ahora, con los tiempos de rotación del tubo, entre menor sea el tiempo, más rápido va a rotar, y esto es importantísimo configurarlo al menor tiempo de nuestros equipos. Normalmente en los equipos de 16 cortes deja disminuir este tiempo hasta 0.8, en otros equipos 0.98. En equipos de 64 cortes deja bajarlo, permite bajarlo hasta 0.4, 0.6, rota más rápido, pero en los de 16 es hasta 0.8, en lo que he visto en Siemens y en General, ¿vale? Esto es importante, utilizar el menor tiempo de rotación helicoidal para que rote más rápido, nos va a quedar mejor la imagen, ¿sí? Y se nos va a disminuir el tiempo de adquisición, ¿vale? Listo, ya tenemos ajustados los parámetros técnicos clave. ¿Qué otro parámetro sigue? Sigue la técnica de adquisición y nos falta por otro lado la técnica de inyección. Entonces, les pido técnica de adquisición y la técnica de inyección. Les pido solamente 2 minuticos, voy a adquirir un cráneo, no me demoro. Y mientras tanto, ustedes vayan pensando qué técnicas de adquisición existen en nuestros equipos, que ahorita les voy a preguntar, ¿vale? Y qué técnicas de inyección también conocen, ¿vale? Ya se los voy a preguntar para poder socializar cuál es la mejor técnica que nos va a favorecer en este examen. Permítanme un segundito, no tardo.
Listo, muy bien. Bueno, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Qué técnicas de adquisición podemos emplear en este estudio? Los escucho. ¿Qué técnicas de adquisición podemos emplear para este estudio? Cuando me refiero a técnica de adquisición es al segmento de bolo para adquirir en el momento justo en que llegue el medio de contraste a nuestras arterias pulmonares. Lo hacemos manual, lo hacemos con técnica de seguimiento de bolo, lo hacemos con técnica de test de bolo. Allá les di la respuesta. ¿Podría ser con test de bolo? El test bolus es una muy buena técnica para adquirir este estudio. ¿Qué otra técnica conocemos? También bolus tracking. El bolus tracking es la técnica de seguimiento de bolo. Bolus tracking le da el nombre a la casa comercial de Siemens. Muy bien. Ahora, ¿ustedes han adquirido estos estudios de manera manual? No, eso no. Estimado Reino, tú que tienes más experiencia en tomografía, ¿qué opinas de hacerlo manual versus a las técnicas de seguimiento de bolo? Pues yo recuerdo cuando utilizábamos los equipos de 16 portes o menos, en los equipos más viejos, pues sí, se tenía que adquirir por tiempo, manualmente, o como decían, el famoso rollo al aire, ¿no? También. Pero pues muchas veces era más complicado porque pues, todo medio de contrato no adquirías a tiempo, no tenías la destreza, entonces se iba o quedaba lavado el estudio. Era no, algo muy, muy eficaz para utilizar. Diferencia de ahorita el procedimiento de bolo, de tener distracción, todavía mejor, ¿no? El famoso tiempo, ¿no? El bolo. Vale, estimado, gracias. Casi no te entendí por el audio, pero lo que nos dijiste es algo muy importante. Era más complicado. Y más que todo en estos equipos de adquisición o de cobertura, de cobertura pequeña que tardan en adquirir. Entonces es un reto, es un reto. Muchos tecnólogos lo hacían de manera manual, enviaban la adquisición, enviaban la inyección, ¿sí? Pero era algo de suerte. Pero ¿cómo obteníamos el dato con mayor precisión? Con la técnica de seguimiento de bolo había un inconveniente y es que cuando se ubicaba el ROI en la arteria pulmonar, el equipo tardaba 6 segundos en iniciar la adquisición. Ojo a esto, tardaba aproximadamente 6 segundos en iniciar a adquirir. Digamos que, a ver, pongamos por acá un ejemplo de un topograma. Por aquí yo había visto uno completo. Acá. Es un ejemplo, ¿no? Digamos que este es nuestro topograma, nuestro Scout View. Vamos a identificar los retos que se tenían o que se tienen aún en estos equipos. Eso. Listo. Supongamos que este va a ser nuestro cajón de corte, ¿cierto? Supongamos. Lo giramos. Listo. Uno de los inconvenientes es qué tan largo voy a dejar mi cajón, ¿vale? Yo he identificado que uno de los inconvenientes es porque dejan el cajón casi que en las crestas ilíacas y la adquisición la realizan caudocraneal. En estos equipos se realiza de esa forma, que es el seguimiento del tronco de la arteria pulmonar, ¿listo?
el seguimiento desde que se llena la arteria pulmonar de contraste, irrigando sus bifurcaciones. Entonces es por eso que se adquiere caudo craneal y por evitar también artefactos de respiración en las bases, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Vamos a analizar cuánto tiempo creen que puede haber, de adquisición desde las crestas hasta las bases pulmonares. Aproximadamente 3, 4 segundos en equipos de poca cobertura, hasta 5 segundos. Y si el equipo tarda en adquirir, o sea, tarda en comenzar la adquisición 6 segundos, ¿por qué? Porque cuando ustedes están utilizando la técnica de seguimiento de bolo, el equipo para comenzar a adquirir va modificando sus parámetros, el protocolo, y tarda hasta 6 segundos en iniciar la adquisición. Así le quitemos el voz, las indicaciones, va a tardar 5 o 6 segundos. Ahora, a esos 5 o 6 segundos en que inicia el proceso de adquisición, súmele lo que hay de adquisición desde las crestas hasta las bases pulmonares. ¿Cuánto tiempo nos da? Como 10, 11 o 12 segundos más. Les pregunto, ¿ustedes creen que en esos 12 segundos, dónde va a estar el contraste? ¿Va a seguir en nuestras arterias pulmonares? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? Cuando la No, ya he adquisición, migrado. claro, cuando la adquisición ya llegue al tronco de la arteria pulmonar, ya el contraste pasó y va a quedar es un estudio de tórax venoso, prácticamente. O vamos a obtener contraste en la aorta. Entonces, ¿qué hacen muchos tecnólogos, muchos colegas? Aumentan el volumen de medio de contraste para que salga de alguna forma. Tiene que salir con 100 de contraste, 100 cc, pero pues eso no es lo óptimo. Entonces, lo óptimo, ¿qué sería? Disminuir el cajón de adquisición hasta las bases. Así sería un cajón justo, y más en estos equipos. ¿Listo? Esto sería el cajón ideal. Miren, desde las bases hasta los ápices, la región de interés son las arterias pulmonares. Esto sería la adquisición más óptima, ¿vale? Eso por ese lado. Ahora vamos a revisar aquí esto que es muy importante, y es cómo va a llegar el medio de contraste, cómo hacer esa perfusión del medio de contraste a través de la vena cava superior. Normalmente, para estos estudios o para la mayoría de estudios, el paciente debe estar canalizado en un acceso venoso periférico, normalmente en los miembros superiores, o sea, en los brazos. El medio de contraste va a llegar directamente a la vena cava superior. Les pregunto, ¿ustedes cómo adquieren este estudio? ¿En inspiración o en expiración? ¿Qué creen? ¿Cómo lo adquieren ustedes? ¿En inspiración o en expiración? Inspiración, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Quiero escucharlos. ¿Cómo lo adquieren ustedes? Luz ya nos dijo que en inspiración. Juan, Julia, Kate, Silvia. Saludos a Max, que acabó de llegar. Maybelín, que también se conectó hace poco. Concepción, Génesis, saludos. Todos dicen que en inspiración. Bueno, resulta que cuando lo adquirimos en inspiración, hay mayor perfusión por parte de la vena cava inferior. Ustedes le dicen al paciente, por favor, tome aire y sosténgalo. Cuando el paciente toma aire, va a entrar mayor cantidad de sangre de la vena cava inferior a nuestra aurícula derecha. Las FARDIC hicieron una investigación sobre esto y nos lo compartieron. ¿Y qué pasa? Cuando llega el contraste, no va a haber una homogeneidad, no va a entrar de manera más uniforme el medio de contraste, porque va a haber menos perfusión de la vena cava superior. Ahora, si ustedes lo realizan en expiración, ustedes le dicen al paciente, por favor, tome aire, bótelo, no respire, aguante.
Cuando se realiza el estudio en expiración, va a haber mayor perfusión de la vena cava superior. Y esto nos va a ayudar, a mejorar el llenado, que sea más uniforme en nuestra aurícula, ventrículo y tronco de la arteria pulmonar. Va a llenar de una manera más homogénea. ¿Listo? El tiempo en que tarda en transitar el medio de contraste y llenar nuestras arterias pulmonares es de tan solo unos segunditos después de la inyección. Puede variar desde los 5 segundos hasta los 11, 12 o 13 segundos. ¿De qué va a depender? De muchos factores, del catéter, porque del catéter va a depender el caudal, las venas del paciente, el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca del paciente, el flujo sanguíneo, ¿sí? Todos estos factores van a incidir en que llegue o más rápido o que tarde algunos segundos, pero el tiempo aproximadamente es entre los 5 a 12 segundos. Como es un tiempo muy variable, ¿sí? Es un tiempo muy variable. ¿Cómo vamos a perfeccionar esta técnica? Hay que hacerle un seguimiento de bolo a estas técnicas para analizar cuánto tarda en llegar a nuestra arteria pulmonar. Entonces, existen dos técnicas muy importantes en las técnicas de adquisición. Por un lado está la técnica de seguimiento de bolo y por otro lado tenemos el test de bolo o test bolus. A estas técnicas cada casa comercial le tiene su nombre. Por ejemplo, en General se llama SmartPre. SmartPre. En Siemens, Bolus Tracking. En otros equipos, SureStar. Tracker Bolus. Dependiendo la casa comercial, pero el nombre de esta técnica es la técnica de seguimiento de bolo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, antes de hablar de la técnica de inyección, vamos a hablar de cuál es la mejor técnica para los equipos de poca cobertura. Para los equipos rápidos, de adquisición rápida, la mejor técnica es la técnica de seguimiento de bolo, porque la adquisición va a ser supremamente rápida. El tiempo en que va a iniciar la adquisición es de 3 segundos. 3 segundos de delay post-control, o sea, después de la monitorización va a tardar en iniciar 3 segundos, pero la adquisición va a tardar 4 o 5 segundos. Entonces, en estos equipos, la mejor técnica es la de seguimiento de bolo. Para los equipos de poca cobertura, la mejor técnica de adquisición es la de test de bolo. Es la mejor técnica porque ustedes lo que hacen es inyectar 10 cc de contraste, lo empujan con solución salina. Si obviamente tienen inyectores de 2 jeringas. Si no tienen inyectores de 2 jeringas, pueden inyectar unos 15 cc con un buen caudal y van a colocar un sensor, van a analizar cuánto tiempo tarda en llegar el contraste al tronco de la arteria pulmonar, ¿vale? Y con esto ustedes pueden configurar sus equipos, le colocan el delay exacto, preciso, de mayor umbral de realce y van a adquirir en el momento justo en que llega el medio de contraste a nuestra arteria pulmonar. ¿Listo? Es una de las mejores técnicas. Yo tengo un video por ahí en TikTok y creo que en YouTube también lo publiqué sobre cómo configurar esta técnica. Pero podemos utilizar las dos técnicas sin ningún problema. ¿Qué recomendación les doy para la técnica de seguimiento de bolo en estos estudios? ¿Qué recomendaciones les doy? No podemos censar en el tronco de la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque hay 6 segundos de delay post-control. O sea, cuando ustedes hacen la monitorización, va a tardar 6 segundos en iniciar a adquirir. Y en esos 6 segundos ya se nos va a ir el contraste y nos va a quedar un angio de aorta. Entonces, ¿cuál es la región más apropiada para ubicar nuestro ROI? A nivel de la vena cava superior. Ese es mi consejo. A nivel de la vena cava superior. Listo.
Cuando ustedes van a utilizar la técnica de seguimiento de bolo, esta técnica tiene unas características muy importantes. Entonces, vamos a hablar de esas características. Técnica de seguimiento de bolo se compone de un precontrol, que es un corte guía en una región estratégica, y el control, que es la monitorización del medio de contraste. ¿Listo? Esta técnica, si alguno de los equipos que ustedes están operando no tienen el protocolo de test de bolo, ustedes pueden elegir el mismo o la misma técnica de seguimiento de bolo, por ejemplo, el Smart Pre General, el Bolus Tracking, y lo que ustedes van a hacer es desactivar la adquisición automática, ¿vale? Y lo que ustedes van a hacer con el corte guía y con el ROI es censar. Desde que inyectan, los dos la disparan al tiempo y van a censar, van a ver la escala, la gráfica de unidades Hounsfield, donde ustedes ubiquen el ROI, van a ver cómo asciende, llega a un umbral pico y cómo cae el pico. Y ese es el tiempo que ustedes le van a dar de delay a su adquisición, ¿vale? Para los que no tengan la técnica de test de bolo, porque hay algunos equipos que sí la tienen, que es un corte dinámico cada segundo, y ustedes le colocan el ROI, y el mismo equipo automáticamente les configura el delay para la adquisición. Pero si no tienen el protocolo, ustedes lo pueden hacer con la técnica de seguimiento de bolo. ¿Listo? Ya saben, en equipos de 16 cortes les sugiero realizarlo en la vena cava superior, ¿vale? Cuando ustedes ubiquen el corte guía, hay dos regiones que se pueden elegir para esta adquisición. Una es a nivel o por debajo de la carina, y van a obtener el siguiente corte. Permítanme ver si yo tengo por acá una imagen. Este es el corte que les va a salir como resultado ubicándolo por debajo de la carina. Este es el corte que va a salir. ¿Qué estructuras identificamos? Aquí está la bifurcación de los bronquios, el tronco de la arteria pulmonar, la aorta ascendente y la vena cava superior. Acuérdense que yo les sugerí ubicar el ROI en la vena cava superior. ¿Qué otros inconvenientes he identificado cuando se recomendó esta técnica? Que no están ubicando el ROI en la cava, sino que lo están ubicando en la aorta. ¿Y qué pasa? Cuando ubican el ROI en la aorta, permítanme, les coloco un círculo, pues ya el contraste va a estar lavado, ya pasó, ya circuló por las arterias pulmonares, por las venas pulmonares, y pues eso es uno de los inconvenientes también y del por qué fallan nuestros protocolos. Permítanme, les voy a hacer el ejemplo. Listo. Digamos que este es nuestro ROI. Se sugiere que lo coloquen en la vena cava superior, pero en ocasiones lo que hacen es confundirla y la colocan en la aorta. En este punto anatómico ya el contraste se pasó y no nos va a servir para TEP. Ahora, ¿qué pasa? La cava superior está aquí estrecha, comprimida por el tronco, por la arteria pulmonar derecha y por la aorta. ¿Cuál es el mejor corte para no tener errores? Yo les sugiero que para que no tengan margen de error y les dé un poquitico más de chance para ese delay post-control, que lo ubiquen a nivel del callado aórtico, acá, en todo el callado aórtico, aquí se ve el botón aórtico. Cuando ustedes ubican ahí el corte, vamos a obtener el siguiente resultado, el siguiente corte guía. Ya se los voy a compartir. Por acá lo vi. Este va a ser el resultado, este va a ser nuestro corte guía. Miren, a nivel del callado aórtico, esto nos facilita la identificación más sencilla de la vena cava superior. Miren, aquí está, no está estrecha, no está comprimida, y podemos ajustar adecuadamente nuestro ROI sin ningún problema y no vamos a tener ningún margen de error.
este es el corte más adecuado. ¿Se dan cuenta? Y desde aquí podemos hacer la técnica de seguimiento de bolo. ¿Qué pasa? Entonces comenzamos a hacer la monitorización, inyectamos nuestro equipo, comienza a hacer el proceso de monitorización, llega al medio de contraste y va a comenzar a hacer el delay post-control, que son como de 6 segundos, pero mientras tanto va transitando el contraste por la vena cava superior, entrando a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, subiendo al tronco de la arteria pulmonar. Ya nuestro equipo está listo para comenzar a adquirir. Y vamos a tener medio de contraste en nuestras arterias pulmonares. ¿Se dan cuenta la diferencia? Del por qué es mejor ubicarlo en la vena cava superior, porque le va a dar el tiempo a mi equipo de que comience la adquisición. ¿Listo? Permítame un segundito, me van a decir algo acá. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Todo ha sido claro? ¿Cómo les ha parecido el tema? Vale, perfecto. Listo. Entonces, lo que acabamos de ver fue toda la teoría. ¿Listo? Con esta técnica, con la técnica de seguimiento de bolo, pues podemos tener un margen siempre altico de error. ¿Por qué? Porque igual estamos censando en una estructura superior a nuestro tronco de la arteria pulmonar, ¿no? ¿Cuál es la técnica con mayor precisión? Pues la de test de bolo, porque ahí sí vamos a tener el tiempo exacto y preciso en que llega el medio de contraste al tronco de la arteria pulmonar, ¿vale? Ahora siguen las técnicas de inyección. ¿Qué técnica de inyección es la más óptima para este estudio? Técnica de inyección. Listo. Esto va a variar, va a depende del tipo de inyector. Si es de una jeringa o de 2 jeringas. ¿Listo? Y con esto va a variar muchas cosas. Tanto el volumen, todo va a variar. Esto nos va a permitir, los de 2 jeringas nos permiten optimizar el medio de contraste. Listo. Entonces, si es de un solo inyector, vamos a utilizar más volumen de medio de contraste para que llegue y opacifique adecuadamente nuestras arterias pulmonares. Entonces, digamos que es de un inyector. Si hacemos la técnica de test de bolo, se van a hacer 2 inyecciones. Una con 15 cc de contraste para analizar el tiempo en que tarda en llegar el contraste, de 15 a 20. De 15 a 20. Porque no hay solución salina para empujar. Y la segunda inyección, mínimo con 50 cc de contraste. Mínimo. Porque no tenemos solución salina para empujar. Si es con la técnica de seguimiento de bolo, o sea, bolus tracking,
si es con la técnica de seguimiento de bolo, sería una sola inyección. Una sola inyección con aproximadamente 50 cc de medio de contraste. ¿Listo? ¿Qué problemas vamos a tener en nuestra imagen? Problemáticas. La opacificación de la vena cava superior. Y esto es igual a artefactos de endurecimiento del haz. ¿Listo? Ese es el inconveniente con la técnica de seguimiento de bolo. Con la técnica de test de bolo se reduce bueno, pero ojo porque esto también va a variar dependiendo del equipo. Como es de un solo inyector, va a haber también buena cantidad de contraste en la vena cava superior, pero si fuese de dos jeringas, para la técnica test de bolo, sería una inyección de 10 cc de contraste seguida de un bolo de solución salina, aproximadamente 30 a 40 cc de solución salina para empujar y lavar. ¿Listo? Y después de ya calcular el tiempo en que tarda en llegar el medio de contraste y colocarle el delay a nuestra adquisición, vamos a hacer una sola inyección con 25 a máximo 35 cc de medio de contraste con un bolo seguido un bolo de solución salina. Ya está ahí registrado. Sí. Jay, perdón, no sé si soy yo, pero no puedo, no veo Dime. la. ¿Dejaste de compartir o esperé yo? Eh, pues yo veo que estoy compartiendo. ¿Los demás pueden ver la pantalla? Sí. Sí, Luz, si quieres, sal y vuelve a entrar a ver si de pronto fue algún inconveniente, porque ahí se ve la pantalla. Bueno, entonces con dos jeringas, si este es de bolo, la primera inyección va a ser de 10 cc de contraste, seguido de un bolo de solución salina de 30 a 40 para empujar y lavar. Y la segunda inyección con 25 a 35 cc de medio de contraste, seguido de un bolo de solución salina de 40 a 50 cc para empujar y lavar. Listo, vamos a analizar. 25 cc de contraste es muy poquito, ¿cierto? Por eso es que la vena cava superior va a quedar lavada y no vamos a obtener artefactos de endurecimiento del haz. Entonces, esta técnica permite que se lave el contraste de la vena cava superior, evitando artefactos de endurecimiento del haz. Voy a tomar aquí un cráneo simple, espérenme un segundito, vayan analizando lo que les estoy aquí compartiendo, ya regreso.
Listo, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Entonces se dan cuenta la facilidad que nos permite los inyectores de 2 jeringas. Ahora, si la técnica es de seguimiento de bolo, vamos a utilizar la primera inyección de, aparte de la inyección de prueba. Acuérdense que cuando nosotros estamos utilizando inyectores de 2 jeringas, la inyección de prueba, el test de inyección nos permite identificar cómo es el comportamiento de la vena, de ese acceso venoso, si está permeable. Vamos a identificar con la escala de presión si la solución salina fluyó, pasó, transitó uniformemente, o si hubieron picos de que algo la detuvo, o si se elevó mucho el PSI, porque esto nos da datos importantes. Si se aumentó el PSI es porque o la vena está muy delgada, ¿sí? Pero hay algo que le está ocasionando esa presión. Entonces, todo eso hay que analizarlo, porque de eso también va a depender el caudal con el que vamos a inyectar. Normalmente cuando se eleva la presión, cuando inyectamos solución salina y el paciente manifiesta dolor, es porque la venita es frágil, delgadita. Esto es muy común en pacientes oncológicos. Entonces la idea es no utilizar caudales tan altos, porque el riesgo de una extravasación es muy alto. Estos son factores de riesgo, ¿vale? Pero en otra sesión podemos hablar de cómo identificar, cómo hago una buena inyección, cómo identifico factores de riesgo antes de inyectar medios de contraste. Bueno, entonces, después de que hagamos la inyección de prueba, para el seguimiento de bolo vamos a hacer la primera inyección de medio de contraste, normalmente entre 35 a 45 cc de medio de contraste. ¿Listo? Pero lo 35 es apenas lo óptimo, empujadito con solución salina entre 40 a 50, que sea un buen volumen para que empuje y lave nuestra vena cava superior. Entonces se dan cuenta cómo es que con el inyector de 2 jeringas podemos disminuir el volumen de medio de contraste. Yo he hecho esta técnica hasta con 25 cc, pero hay que tener mayor precisión. ¿Listo? Hay que tener mayor precisión. Cuando dominemos esta técnica, podemos disminuir la cantidad de contraste, ¿vale? Cuando la dominemos es que ya podemos disminuir la cantidad de contraste que inyectamos, ¿vale? Listo. Ya tenemos las distintas técnicas de inyección, ¿vale? Ya vimos la teoría de todo. Ahora vamos a iniciar a hacer el proceso. Permítanme, voy aquí a activar el simulador para iniciar a hacer el proceso de adquisición, para aplicar toda esta teoría que ya vimos en un protocolo. Les pregunto, ¿han entendido todo o tienen preguntas? Esa fue toda la parte teórica. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo. Ya viene ahora lo más sencillo, que es hacer el protocolo, pero se dan cuenta todo lo que hay que tener en cuenta antes de hacer este proceso, antes de hacer este examen. Son muchas consideraciones a tener en cuenta. No es solamente elegir un protocolo, elegir angio y que me salga lo que esté en el protocolo. No, nosotros tenemos que ser competentes. Permítanme, ya está cargando, tarda un momentico.
Dudas, inquietudes, aprovechen mientras voy abriendo el simulador. Mi estimado Rino, ¿todavía estás por ahí? ¿Cómo te ha parecido la sesión? ¿Me escucha, estimado Rino? ¿Me están escuchando? Es que bueno, les pregunto porque aquí está lloviendo fuerte y estoy en una ciudad donde cuando llueve se pierde mucho la conexión. Ah, vale, perfecto, listo, sí me están escuchando. Listo, la demora es que arranque el simulador y vamos ahora a aplicar los conocimientos. ¿Cómo te han parecido, estimado Rino? ¿De pronto tienes algún consejo, tú que tienes 15 años de experiencia en tomografía? ¿Cómo te ha parecido la información? Yo tan solo tengo 10 añitos, todavía estoy gateando. Listo, entonces démosle un chancecito y hacemos el protocolo, ya desde el equipo prácticamente. Pero quería mostrarles esto que es lo más importante. Esta teoría es lo más importante. Y tal vez ustedes aclararon muchas cosas del por qué me queda mal o cómo mejorar las técnicas, etcétera, etcétera. Listo, démosle un chance, va en 14%. Esperemos un poquito más. Ya es lo último, vamos a aplicar todo lo que vimos y listo, con eso terminamos. Y compartimos esta información muy valiosa en YouTube. Les pediría amablemente que vayan y dejen un comentario en los videos que voy compartiendo. Estos conocimientos, si se dan cuenta, son muy valiosos, muy importantes y ustedes los están obteniendo de manera gratuita. ¿Qué es lo mejor o cómo pueden apoyarme? Comentando y compartiendo. Todo esto que estamos viendo es muy importante y es de alto valor, compartiéndolo con los estudiantes, con los demás colegas, ¿sí? Para que puedan obtener estos conocimientos y que también participen en las siguientes sesiones. Voy a hacer una sesión para cada angiotomografía donde vamos a abordar lo teórico y lo vamos a pasar a lo práctico, ¿listo? Y lo vamos a compartir de manera gratuita en nuestras redes sociales con la finalidad de contribuir y mejorar las técnicas y conocimientos. Va en 30%, va cargando lento, ya casi, esperemos un poquito. Dice Rino, y sobre todo en un equipo de 16 detectores, ya con un equipo de 64 en adelante la adquisición es demasiado rápida, cambiamos los umbrales de unidad con field. Claro, es que en un equipo de 64 ya no hay necesidad de tanta cosa, ¿sí? Ya cambiamos las técnicas, todo con la técnica de seguimiento de bolo, censando en el tronco de la arteria pulmonar o hasta en el ventrículo, queda el estudio 10 de 10. Ah, bueno, mientras se va abriendo el simulador, les voy a decir, hay muchas regiones para ubicar el ROI. Yo ya les dije que desde mi perspectiva, la vena cava superior es uno de los mejores puntos en estos equipos, pero también lo pueden ubicar a nivel inferior o en la aurícula derecha, apenas va llegando el contraste a nuestro corazón, ¿vale? Esto ya va a variar dependiendo de la experticia del tecnólogo.
En equipos de 64 cortes también hay colegas que lo censan en la aurícula o lo censan en el ventrículo o en el tronco de la arteria pulmonar. Todos estos puntos anatómicos son viables, son factibles para que nos quede bien el examen. Pueden utilizar cualquiera, pues ya eso va a depender de la costumbre, ¿sí? De cómo quiera manejarlo el tecnólogo, técnico, licenciado, etcétera. Otra cosita, ¿qué unidad Huntsville vamos a programar para que el equipo se dispare automáticamente? En equipos de poca cobertura es ideal utilizar unidades Huntsville bajitas para que apenas va llegando el contraste de un arranque la adquisición. Entonces, ¿qué unidades Huntsville les recomiendo? Entre 60, 80 y 100. ¿Listo? 60, 80, 100. Ustedes pueden configurar esas unidades Huntsville y les va a quedar el estudio óptimo, ¿vale? Va en 60%, ya casi, tengamos paciencia, 5 minuticos más y arrancamos con el simulador y hacemos el proceso de adquisición. Maybelline, saludos, Maybelline, ¿tú de dónde te conectas? Cuéntanos, ¿eres técnica, tecnóloga, estudiante? Maybelline Andrea, ¿de dónde te conectas, colega? Y Concepción también, saludos. Hola, yo me conecto desde El Salvador y soy estudiante del 5.º año, porque aquí en El Salvador Sí. se hace licenciatura en Vale. radiología de imagen. Entonces, este es mi último año. De hecho, recién acabo de pasar las prácticas de tomografía, pero fueron demasiado rápidas. Entonces, sentí que sí quedaron bastante vacíos, Claro. pero gracias también por compartir los conocimientos porque realmente me ayudan muchísimo. Excelente, muchas gracias por presentarte. Saludos a todos los colegas del Salvador. Y me queda una personita por conocer que está aquí conectada, que es Concepción. Saludos, colega. ¿De dónde te conectas? Hola, yo soy de México. Tuvimos una clase apenas con el Tec Fabián y ya de ahí comencé a seguirlo y me uní al grupo. Ah, bueno, qué bien. Saludos a todos los colegas de México. Dice Rino, en el 64 utilizamos en el ventrículo 120 unidades Huntsville, claro, porque ya es un equipo de adquisición rápida. En los equipos de adquisición rápida, por encima de los 64 cortes, utilizamos unidades Huntsville altas, ¿listo? Llega la mayor concentración de contraste a la región de interés, disparamos nuestro equipo con buena opacificación. Pero en los equipos de poca cobertura es importante utilizar valores más bajitos porque tarda en iniciar a adquirir. Permítame un segundito, voy a abrir el simulador, voy a tomar un estudio del último paciente que tengo agendado y continuamos con el simulador.
Listo, perfecto. Entonces aquí tenemos el software de un equipo Siemens. Estos software ya son de los tomógrafos de última tecnología. Este que tenemos es el GoTop. Es un equipo de 64 cortes, pero vamos a hacer la simulación que es un equipo de poca cobertura. Igual vamos a analizar lo que aprendimos en la teoría. Entonces vamos a arrancar aquí con cualquier paciente. Un paciente de urgencia. Vamos a abrir esto. Bueno, aquí como se dan cuenta el software está en inglés. Esto lo podemos cambiar a español, pero pues va a tardar un poquito. Pero pues manejémoslo así. Listo. Este software es muy interactivo, muy sencillo de utilizar. Si se dan cuenta tenemos estudios básicos, sencillos, sin medio de contraste, y tenemos estudios avanzados que los podemos elegir, y si se dan cuenta están pintadas nuestras arterias, lo cual quiere decir que es un estudio angiotomográfico. Entonces vamos a elegir uno del tórax porque vamos a hacer un estudio pulmonar. Listo, ¿qué protocolos hay acá? Tórax dinámico, a ver, verifico, tórax coronario, pulmonar, acá hay un pulmonar. Listo, entonces vamos a ver cómo está configurado. Dice topograma, premonitorización, la monitorización y el angio. Este va a lanzar directamente el protocolo. Recordemos que desde la fase simple o la adquisición simple podemos buscar la región más apropiada para ubicar nuestro corte guía. Pero pues bueno, vamos a ir directamente al protocolo, que es lo que nos importa, el protocolo contrastado. Listo, este va a ser el protocolo. En este caso voy a eliminar aquí el anclaje del inyector porque pues no tenemos ahorita inyector. Listo. Y vamos a hacer el proceso, el protocolo. Vamos a hacer nuestro Scout View. En este caso no sé cómo está ubicado el paciente porque pues es un simulador. Entonces vamos a ver qué nos bota el equipo. Dice que cerrar. A ver. Este avisito de qué es. Dice que hay tareas pendientes. Venga, a ver, miramos. Tareas pendientes. ¿Qué tareas pendientes hay? No hay ninguna tarea pendiente. Esperemos un segundito que me sale un aviso de tareas pendientes. Voy a cerrar, voy a elegir nuevamente el protocolo. Tal vez sea un error del simulador. Nuevamente lo voy a abrir. A ver. A ver, pulmonar otra vez. Vamos a elegir el protocolo nuevamente. Pulmonar con contraste. Listo, este es. A ver, vamos a quitar nuevamente el inyector. Y no nos permite proseguir. Vamos a ver si es que hay alguna configuración aquí además adicional. Pero no tengo más trabajos. Permítanme un segundito, vamos a verificar aquí qué problemas son los que tiene el equipo. Ya, listo. No sé qué hice, pero bueno, funcionó. Entonces vamos a hacer nuestro topograma. Listo, en este caso pues no teníamos cómo colocarle el punto cero, ¿no? Pero bueno, acá nos sale lo que queremos, que es el tórax. Listo, entonces el corte guía idealmente, acuérdense, idealmente va a ser a nivel del callado aórtico, ¿listo? El corte guía a nivel del callado aórtico. Antes de seguir, quisiera saber si me escuchan bien, si están viendo la pantalla bien. ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, sí, vemos bien.
Ah, listo, vale, perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, el corte guía idealmente a nivel del callado aórtico. ¿Listo? En los equipos de poca cobertura. Ya en los equipos de alta cobertura, sí lo vamos a hacer al nivel del tronco de la arteria pulmonar que está por debajo de la carina. En este caso, en este simulador, pues, si yo lo ubico en este corte, no me va a salir, lamentablemente. No me va a salir, me va a salir el corte a nivel de la arteria pulmonar, que no está mal, está bien, pero es para equipos de alta cobertura. Entonces vamos a ver qué corte guía nos da. Si se dan cuenta, nos puso el corte guía por debajo de la carina y automáticamente ubicó el ROI en el tronco de la arteria pulmonar. Antes de seguir, vamos a revisar nuestra adquisición, de dónde a dónde se va a comenzar a adquirir. Vamos a ajustarla lo más reducida posible. Bueno, entonces vamos a revisar nuestro protocolo, vamos a ver, listo, cómo está configurado. Tarda 3.6 segundos en adquirir, pero ojo, porque es un software de un equipo de cobertura amplia, ¿listo? Entonces, vamos a revisar aquí rápidamente cómo es que está configurado. Listo, aquí no nos interesa nada. Dosis. La dosis de radiación, estos equipos permiten utilizar moduladores de dosis tanto para el kilovoltio pico como para el miliamper segundo. Aquí está seleccionada la opción full. Desde este equipo también, el que les estaba mostrando, es el Definition de 16 cortes, que es un software más atrás que estos, también permite utilizar moduladores de kilovoltio pico y miliamper segundo, pero esto no nos va a afectar en lo absoluto el tiempo de adquisición. Estos sí son los parámetros que van a afectar el tiempo de adquisición. Vamos a analizar, el pitch está al máximo 1.5, el tiempo de rotación el mínimo 0.33, es lo mínimo que permite este software. Tiempo de escaneo total 3.63 segundos. Ahora miren esto, este es un delay post-bolus. ¿Qué quiere decir? Que después de que sensa tarda 5 segundos en iniciar a adquirir. Pero ojo, porque aquí también hay un tiempo de indicación al paciente. En este equipo, si yo le quito esa indicación, me va a disminuir el tiempo en que va a comenzar a adquirir. En este caso tarda 4 segundos en iniciar a adquirir, pero la adquisición tarda 6 segundos. ¿Listo? En los equipos de poca cobertura va a tardar aproximadamente unos, si lo optimizamos bien, como lo vimos en la literatura, vamos a disminuirlo a 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos. Si el tiempo de adquisición ya es muy alto, deben revisar los protocolos porque hay algo que no configuramos bien, ¿vale? Y la idea es que sea lo mínimo posible para que la adquisición sea rápida, porque el contraste pasa muy rápido a través de la pulmonar y se nos pierde la fase, ¿vale? Listo, entonces ya tenemos nuestro protocolo, ya verificamos el pitch, el tiempo de rotación. En estos equipos automáticamente eligen la cobertura, dependiendo al rango de exploración, se elige automáticamente la cobertura. Aquí está de 64 por 0.60. ¿Listo? Si se dan cuenta, esto no lo puedo modificar, automáticamente el equipo se configura. ¿Listo? Perfecto, la adquisición está de pies a cabeza, de pies a cabeza, listo. Ahora vamos a revisar nuestra monitorización. En este caso está en el tronco de la arteria pulmonar porque el equipo es de adquisición rápida. ¿Se dieron cuenta que el delay post monitorización es de 4 segundos? En los equipos de 16 cortes tarda un poquito más, de 6 segundos. He visto lo mínimo, el tiempo mínimo son 6 segundos en que comienza a hacer la adquisición. Por eso es que nosotros ubicamos esto en la cava superior. ¿Listo? Pero en este caso, como es un equipo de adquisición rápida, lo podemos colocar sin problemas en el tronco de la arteria pulmonar. ¿Listo? Pero quiero que ustedes analicen algo de este corte. Si este equipo fuese un equipo de cobertura pequeña,
o sea, de 16 cortes. Miren la cava como está presionada, comprimida por la aorta superior y la pulmonar derecha, ¿se dan cuenta? Entonces, esto puede ser un problema, un margen de error, porque es el inconveniente que les mencionaba, que a veces se confunden y terminan ubicando el ROI en la aorta, pero si usted lo ubican en la aorta, pues ya el contraste está jugado, está lavado, fuera de fase. Listo. Entonces, ubicamos nuestro ROI aquí y vamos a identificar, vamos a buscar el timing. Mire, el ciclo está cada segundo, la monitorización está cada segundo. ¿Qué quiere decir? Que cada un segundo está haciendo un corte para analizar cuánto tiempo tarda en llegar el contraste, para analizar la llegada del medio de contraste. Listo, ¿qué más tenemos? Mire, está el trigger level, que es la unidad Hounsfield, el umbral de realce, está a 150 unidades Hounsfield. ¿Qué quiere decir? Que llega a las 150 unidades y se dispara la adquisición. Y auto trigger está activo. Este es el disparo automático. Cuando llegue a los 150 unidades Hounsfield, el equipo automáticamente lo va a disparar. Listo, sencillo, ya. Bueno, ojo a esto, aquí cometimos un error. ¿Cuál fue el error que acabamos de cometer? Miren el delay, absolute start delay. Este delay está en 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo inyecte y dispare, cuando dispare mi monitorización, a los 10 segundos va a iniciar a hacer la monitorización. ¿Y ustedes no creen que en 10 segundos ya el contraste pasó por las pulmonares? ¿Ven por qué hay que tener en cuenta y revisar bien los protocolos? Entonces, a este delay absoluto lo voy a reducir. ¿Cuál es el tiempo que yo utilizo? Yo se lo pongo al mínimo. Sinceramente, yo se lo coloco al mínimo que me permita. Eso es lo que yo hago, al mínimo. ¿Por qué? Por hacer el seguimiento real, porque el contraste no va a tardar tanto en llegar a las arterias pulmonares. Pero si se dan cuenta, aquí ya está configurado en 10 segundos. Si yo lo envío así, voy a perder la fase, porque a los 10 segundos el contraste ya está en las venas pulmonares y ya se está contrastando la aorta ascendente. ¿Listo? Entonces, pilas, casi cometemos un error. ¿Se dan cuenta? Son hartas cosas a tener en cuenta, pero si hacemos la tarea, ¿qué les recomiendo yo? Lleven una agenda del punto a punto lo que tienen que vigilar. Y listo. Muy bien, ahora vamos a disparar la monitorización con el medio de contraste. Entonces ya tenemos nuestra técnica de inyección que ya la socializamos ahorita en la teoría. Disparamos el medio de contraste y comenzamos la monitorización al tiempo. Listo, entonces ahí vemos la llegada del contraste, fue rápida y comienza el protocolo de adquisición. Este equipo es volando, ¿se dieron cuenta? No tardó nada en adquirir, nada en adquirir. Listo, nos quedó en coronar la imagen. Bueno, después les hago videos de cómo solucionar esto. Esto es sencillo, voy a hacerlo aquí rápidamente. Vamos a repetir y cuando abrimos el protocolo, permítanme que no lo, si lo abro, listo. Cuando abrimos aquí el protocolo, eso está en, aquí no está, paciente no, indicación, acá, check and go, orientación está en coronal, aquí lo puedo editar a axial, entonces cuando haga nuevamente la adquisición me va a salir aquí la imagen en axial, hay como factos, les estoy tirando factos, nada más, entonces para que ustedes vayan viendo y lo modifiquen después desde sus equipos. Y miren, aquí ya me queda en axial el resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces ya puedo hacer el análisis desde el axial. Listo. Aquí no vemos contraste porque estamos utilizando un simulador. Listo. Ahora quiero hacerlo con la técnica de test de bolo. Listo. Voy a darle repetir. Voy a meterle la técnica de test de bolo. Acá está. Test de bolo. Siemens tiene las técnicas, ¿sí ven? Siemens tiene las técnicas, pero algunos otros equipos no. Entonces, ¿cómo es esta técnica acá? Miren, vamos a hacer la primera inyección en la región de interés, en este caso a nivel del tronco de la arteria pulmonar, por debajo de la carina. ¿Listo? Vamos a inyectar un bolito de 10 a 15 cc de medio de contraste, empujadito con 40 o 50 cc de solución salina. Voy a bajarle el delay aquí a lo mínimo. Eso, ahí le bajé el delay a lo mínimo y voy a arrancar con mi test de bolo. Entonces, voy a mover
a la región de interés, disparo e inyecto el medio de contraste. Ahí ya estoy disparando e inyectando y el equipo comienza a censar. Ahí llegó el medio de contraste, ahí va transitando, ahí va transitando, ahí va transitando, ahí va transitando, ahí ya va en la arteria, en la aorta ascendente, y yo lo puedo pausar en ese punto. Yo puedo pausar la adquisición ahí en ese punto. Entonces yo en mi comando, permítame porque acá me lo cerró, en mi control box le digo deténgase, porque ya tengo la información que necesito. Entonces vamos a ubicar un ROI, en este caso en nuestra arteria pulmonar, y el equipo me va a decir en qué segundo obtuvimos el pico máximo de medio de contraste. Entonces, taca, 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 digamos, ahí que se pintó. Entonces, el equipo me va a decir el tiempo exacto, el pico máximo de umbral de realce. En este paciente, si se dan cuenta, llegamos a que el pico máximo fue en los 14 segundos, pero ya es un tiempo un poco tardito, lo podemos ubicar un poquitico más atrás, ahí ya vamos variando y tomando decisiones, pero el mismo equipo me dice, entonces, si yo lo corro un poquito, él me va a cambiar aquí el delay. ¿Están viendo el cursor? Aquí me va cambiando el delay. Este delay es antes de la adquisición. Miren, yo lo cambio, lo muevo. Si lo muevo, me va a disminuir el tiempo. Me va a disminuir el tiempo. Entonces, eso es, con esto voy calculando en qué segundo se me opacificó mi tronco de la arteria pulmonar. ¿Cuál fue el mejor segundo? Y ahí voy haciendo el análisis. Ahí voy haciendo el análisis. ¿Listo? Y ahí se me configura aquí el delay y el equipo, cuando arme otra vez mi protocolo de inyección, el equipo me va a adquirir en el tiempo que yo le coordine. Y este mismo ROI lo podemos ubicar en cualquier estructura. Miren, exactamente este fue el mayor pico, a los 11 segunditos casi, 12 segundos, llegó el contraste a la cava superior en este estudio, en este ejemplo. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos hacer análisis de todas las regiones. Entonces, permítanme acá, cuando se opacificó la aorta, ¿en qué tiempo llegó? Entonces, mire, la aorta se opacificó a los 14 segundos, ¿sí ven? Y con este ROI podemos pasarlo a cualquier estructura y analizar el tiempo en que tardó en llegar el contraste y en el tiempo en que obtuvimos el mayor pico de umbral de realce. Eso es. Miren, el tronco de la arteria pulmonar comenzó a opacificarse desde el segundo 5. Comenzó a opacificarse desde el segundo 5. El mayor pico fue entre los 14 segundos. Pero ya nosotros podemos elegir el mejor tiempo. ¿Listo? Nosotros elegimos el mejor tiempo de opacificación, con la finalidad de que no nos queden las estructuras adyacentes contrastadas. Y ese tiempo es el que le vamos a colocar acá. El mismo equipo lo hace automáticamente. Entonces, mira, aquí le puse un delay de 5 segundos. Si yo muevo esto, el delay me va a cambiar. Miren, 8 segundos. Dependiendo a la escala que yo obtuve de umbral de realce. Y listo, automáticamente el equipo se configura. Le damos confirmar que ese es el tiempo que yo quiero. Tenemos listo nuestro inyector. Movemos mesa. Disparamos el inyector y al tiempo la adquisición. Listo, entonces pum, ahí ya está inyectando medio de contraste, está inyectando, ya pasó a la cava superior, ya está llenando el tronco de la arteria pulmonar y comenzó la adquisición. Y ya ahí nos debería quedar el tronco de la arteria pulmonar bien opacificadito. ¿Listo? Ahora, último ejemplo, en los equipos que no tengan esta técnica de seguimiento de bolo, de test de bolo, perdón, en los equipos que no tengan esta técnica de test de bolo, podemos utilizar la de seguimiento de bolo. ¿Cómo la vamos a utilizar? Listo. Entonces, el Bolus Tracking Smart Pressure Star, que no lo tengamos en nuestro equipo, sencillo, permítame lo jalo acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar cuánto tiempo tarda en llegar el contraste. Ubicamos nuevamente el corte guía en el tronco de la arteria pulmonar, movemos mesa, disparamos,
Perfecto. Ubicamos nuestro ROI donde queremos censar, en este caso en el tronco de la arteria pulmonar. Ya saben que le quitamos aquí el delay absoluto, yo lo dejo en 0, y en timing le voy a quitar el auto trigger, con la finalidad de que no me envíe la adquisición automáticamente, porque lo que voy a hacer es un análisis de cuánto tiempo tardó en llegar el contraste. ¿Listo? Le doy go. El ciclo, el tiempo de ciclo debe estar a 1 segundo. Cada segundo, es importante esto, cada segundo tiene que hacer la adquisición para que nos quede todo bien. ¿Listo? Y disparamos. Y ahí comenzamos a hacer la monitorización. Y con el disparador, con el control, estoy listo para detener la adquisición. Miren, si ven que no se me ha detenido la adquisición, yo aquí lo detengo. Ahí lo detuve, le digo que stop, pare. Espero que se me está enviando la adquisición porque lo disparé, qué pena. Disparé automáticamente la adquisición. Ahí ustedes lo que hacen es con el de arriba. ¿Se dieron cuenta que yo disparé manualmente? No. Ustedes le bloquean es con el de arriba. Venga, les explico qué pasó. Tenía mi control y yo disparé manualmente. No vayan a disparar. Es con el de arriba para detener. Pero le presioné fue el de abajo. Pero es con el de arriba. Ustedes lo detienen y ya con esto ustedes ven la curva. Miren, ustedes tienen una curva de en qué segundo fue que llegó el contraste acá. ¿Se dan cuenta? Miren la curva. Entonces usted aquí pueden ver que en el segundo 4 obtuvimos el mayor pico de umbral de realce. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vale aquí repetir a este. Ya identificamos en qué segundo llegó el contraste al tronco de la arteria pulmonar. Voy a abrir mi protocolo y le voy a decir en timing que a los 4 segundos comience mi adquisición. Listo. Aquí ya tengo el delay y comienzo mi protocolo. Muevo la mesa y ojo, nosotros tenemos que darle las indicaciones al paciente. Por favor, tome aire, bótelo todo, bótelo, no respire, no se mueva. Ahí estamos inyectando y disparando al tiempo y comienza nuestro protocolo. Listo. Y ahí se supone pues que tiene que quedarnos bien. ¿Entendieron la dinámica? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Cómo les pareció el contenido? Listo, muchachos. Esto lo vamos a compartir en YouTube. ¿Algún mensaje que quieran dejar? ¿Algún comentario? ¿Algún consejo? ¿Algo positivo que quieran dejar que quede en YouTube? Bueno, dice Luz, espectacular. Pues listo, entonces, no siendo más, eso es todo. Kate Capachón dice, muchas gracias por tu tiempo y conocimiento. Bueno, eso es un gusto, colegas. Voy a dejar de grabar y vamos a compartir esto.